Buenos días. Hoy reanudamos las lecciones sobre republicanismo y democracia. En esta y las siguientes hablaremos de Maquiavelo, personaje central de la tradición republicana y punto de inflexión entre el pensamiento político antiguo y el moderno. En la presente lección, más que en su obra, nos centraremos en su persona. ¿Quién era Maquiavelo? Bien, Maquiavelo ha sido maltratado por la historia. Pesa sobre él la leyenda negra del maquiavelismo como sinónimo de maldad. Su apellido da nombre a la falta de escrúpulos a la hora de conseguir nuestros objetivos. Se le acusa de haber separado política y moral y es el autor del libro maldito por excelencia, El Príncipe, guía para el político ambicioso dispuesto a todo con tal de llegar al poder y mantenerse en él. Al propio Maquiavelo se le ha pintado como una especie de diablo del que los buenos deberían precaverse y al que solo acudirían las almas perversas en busca de orientación. La leyenda negra contra Maquiavelo empieza en vida del autor, poco antes de morir en 1527, cuando la renacida República Florentina le niega a Maquiavelo la Cancillería. Pese a sus muchos méritos y los muchos servicios prestados, un contemporáneo explica así la decisión del Gran Consejo. El pueblo, escribe, por culpa del príncipe, lo odiaba. A los ricos les parecía que ese príncipe suyo había sido un documento para enseñar al duque a quitarles todo, y a los pobres toda la libertad. A los llorones, esto es, los seguidores de Savonarola, les parecía que era un herético, a los buenos deshonesto, a los malvados más malvado o más osado que ellos, de manera que todos lo odiaban. Nunca una obra maestra del pensamiento político ha sido más denostada, pese a su claridad, pese a su honestidad, pese a su brillantez, pese a su brevedad, ha sido una píldora que los moralistas venideros, con sotana o sin ella, no han podido tragar. Pero ¿quién era Maquiavelo? A un hombre se le puede juzgar por dos cosas, básicamente por su carácter o por sus obras. Si nos acercamos al Maquiavelo real, si lo acompañamos en su día a día y lo vemos en acción, descubriremos a un personaje bien distinto del que nos cuenta su negra leyenda. Alegre, divertido, burlón, irreverente. Maquiavelo es sociable y querido por sus amigos, por sus amantes, y tuvo unas cuantas, por su familia. Lo llaman el Maquia. Con su padre es hijo y amigo a la vez, y ambos se quieren y se tienen confianza mutua. Lo descubrimos tierno con su mujer, la buena Marieta, y con sus hijos, a uno de ellos, Guido, y con los lansquenetes de Carlos V, acercándose peligrosamente a Florencia, le recomienda que se esfuerce en aprender letras y música y por ser un hombre de bien. Hijo mío, le escribe, si quieres darme alegría y obrar bien y honrarte a ti mismo, estudia, obra bien, aprende. En realidad estos son los principios que han guiado su propia vida. Sirvió tan lealmente a la República de Florencia durante 14 largos años que terminó más pobre de como había entrado en la segunda Cancillería. Conoció a reyes, príncipes, prelados, papas, condotieros y aprendió de ellos la verdad, la cruda verdad de la política, tanto como de los historiadores antiguos, de Tucídides, de Tácito, de Plutarco, de Tito Livio. Se honró a sí mismo trabajando con pasión, lealtad e infatigable energía por su patria florentina, a la que, como él mismo dice, amaba más que a su propia alma. Y cuando ya no pudo colmar esa vocación suya, la política al servicio de la República, se honró a sí mismo legándonos un pensamiento inmortal en defensa de la libertad republicana. Amó con pasión a la Richa, a la Bárbara, a la Mariscota, a la Tafani. De esta última escribe: yo siento en mi interior mucha dulzura, tanto por lo que aquel aspecto único y suave me aporta, como también por haber apartado la memoria de todos mis afanes, y por nada del mundo, pudiendo liberarme, querría hacerlo. También las mujeres lo quisieron a él, fueron sus amigas. Sobre este asunto escribe Biroli, que es quien probablemente más y mejor se ha adentrado en el alma de Maquiavelo. Dice: Maquiavelo encuentra en la mujer la belleza que encadena, la dulzura infinita, el juego y el deseo, pero también encuentra a la amiga a quien revela los júbilos y las penas más secretos. Y pensar que algunos llegaron a escribir que odiaba a las mujeres, que las quería ver siempre sometidas y jamás iguales, que rehuía el amor porque no quería volverse esclavo de las pasiones. Mejor reírse, como habría hecho él, de tan desalentadora ignorancia. Dotado de imaginación poética, fue sin embargo hombre del pueblo mundano y por añadidura con escasos recursos. Nací pobre, dice, y aprendí antes a pasar dificultades que a gozar.
Y en efecto, la fortuna a menudo lo trató con extrema dureza. Los grandi, esto es, los magnates, el patriciado urbano, florentino, lo humillaron cuando pudieron hacerlo. Cayó como cayó la República y fue encarcelado bajo la sospecha infundada de haber conspirado contra los Medici. En aquella cárcel inmunda, húmeda, fría, oscura, con un insoportable hedor a excrementos y sangre humana, rodeado de piojos y ratas, con cadenas en las muñecas y cepos en los pies, sobrecogido por los alaridos de los torturados, en esa cárcel infecta, digo, lo sometieron a la tortura de los tirones de cuerda, ideada para dislocar las articulaciones. Pero la tortura no destruye a Maquiavelo. Sigue siendo el mismo Maquia, y en lugar de sucumbir a la desesperación, escribe 2 sonetos en los que se burla de su propia angustia, de su miseria y de la misma cárcel. Luego fue desterrado y apartado de la vida política, el más duro de los castigos para él, pero siempre, en medio de la desgracia, supo esbozar una sonrisa, la sonrisa de Maquiavelo que ha reivindicado Biroli en su maravillosa biografía, una sonrisa que oculta el llanto, pero sin llegar al corazón, como en el poema de Petrarca, «Io rido e il rider mio non pasa adentro», es decir, yo río, pero mi reír no pasa adentro. Esa sonrisa no es posible sin grandeza de ánimo, sin bonomía. Prueba de ello es cómo se recompone a sí mismo durante su alejamiento forzoso de Florencia, durante ese destierro a la vida privada en su pobre finca de Sant'Andrea in Percusina, el Albergacho. A cualquier otro, el ocio y los pequeños placeres de la vida privada podrían haberlo colmado, mucho más tras las fatigas y decepciones acumuladas durante los largos años de misiones diplomáticas y duros viajes por Italia y fuera de ella. Pero Maquiavelo había nacido para la vida pública y para la gloria al servicio de la patria, como los grandes hombres de la antigüedad en los que siempre se inspiró. La vida privada era para Maquiavelo una vida ociosa, desperdiciada, una condena para su espíritu, llamado a realizar grandes cosas. Al final, se resarce de su triste destino cultivando la amistad, como siempre lo había hecho con su brigata, esto es, con su peña. Pero en este caso, lo hace con los sabios de la antigüedad, a los que dedica el final del día. Nos lo cuenta en su célebre carta a su amigo Francesco Vettori del 10 de diciembre de 1513. Dice: «Cuando llega la noche, regreso a casa y entro en mi estudio, y en el umbral me quito la ropa cotidiana llena de fango y de mugre, me visto baños reales y curiales y apropiadamente revestido entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres, donde recibido por ellos amorosamente, me nutro de ese alimento que solo es el mío y que yo nací para él, donde no me avergüenzo de hablar con ellos y preguntarles por la razón de sus acciones, y ellos por su humanidad me responden, y no siento durante 4 horas molestia alguna, olvido todo afán, no temo a la pobreza, no me asusta la muerte, todo yo me transfiero a ellos». En esta misma carta cuenta Maquiavelo que ha escrito un pequeño opúsculo de Principatibus, es decir, el príncipe, resultado de esas conversaciones y meditaciones con los clásicos, y le confiesa al amigo sus dudas sobre si dedicar el opúsculo a Giuliano de Medici. Y entonces escribe las siguientes palabras tan llenas de sinceridad. Y no olvidemos que son palabras escritas al amigo en la privacidad de una carta íntima. Dice: «A dedicarlo me impulsa la necesidad que me oprime, porque yo me consumo inútil, y no puedo estar así mucho tiempo sin volverme por la pobreza despreciable, además del deseo que siento de que estos señores Medici empiecen a emplearme». Y atentos a cómo concluye la carta este hombre supuestamente tan malvado: «De mi lealtad no debería haber duda, porque yo, que siempre he mantenido mi palabra, no voy a aprender ahora a romperla. Y quien ha sido fiel y bueno durante 43 años, como yo tengo, no debe poder cambiar de naturaleza, y de la lealtad y bondad mías dan testimonio mi pobreza». Este hombre bueno y fiel es el mismo que recomendará al príncipe que aprenda a romper su palabra cuando no le quede otro remedio y que sepa simular y disimular. Qué difícil le habría resultado a Maquiavelo ser príncipe y abrirse camino entre tantos hombres malvados y entre tanta ambición de poder. No ya porque fuera un republicano convencido, que lo era, sino por ser un hombre bueno y no tener doblez.
Este es el mismo Maquiavelo que a partir de 1517, a 10 años de su muerte, cultiva la amistad de los jóvenes poetas y filósofos que se reúnen en los jardines de Bernardo Rucellai, los llamados Horti Oricellari. Conversa con ellos y los ilustra sobre el arte de la política y el Estado, sobre la técnica militar de los romanos y sobre la grandeza de la libertad antigua. Y lo hace con profundo sentido del deber, nos lo dice en sus célebres discursos sobre la primera década de Tito Livio. Porque es un deber de hombre bueno, dice, ese bien que por la malignidad de los tiempos y de la suerte tú no has podido llevar a cabo, enseñárselo a otros. Este es el mismo Maquiavelo que creía que Italia podía recuperar la antigua grandeza y sobreponerse a su abatimiento y decadencia, porque en las repúblicas de la antigüedad, pensaba Maquiavelo, se encontraba el mejor ejemplo. Nos lo dice en El arte de la guerra con toda claridad. Hacer y premiar las virtudes, no despreciar la pobreza, estimar los modos y los órdenes de la disciplina militar, obligar a los ciudadanos a amarse unos a otros, a vivir sin sectarismos, a estimar menos lo privado que lo público, y otras cosas similares que fácilmente podrían darse en estos tiempos. Este es el mismo Maquiavelo que, serio para la cosa pública, sabe sacar el lado cómico de las cosas cotidianas de la vida y escribe la divertidísima comedia La Mandrágora, que por cierto la podéis ver en YouTube en una magnífica versión. La Mandrágora, digo, la escribe para eso, para que el público se partiera de la risa. Y si no os reís, como dice en el prólogo, estoy dispuesto a pagaros el vino. Y de paso, escribiendo y viendo reír al público, como él mismo reconoce, logra que su triste tiempo sea más suave. Este es el mismo Maquiavelo, sabio, divertido, profundo y alegre, inteligente e ingenioso, que siempre desconfió de los curas y jamás creyó sus embustes, ni siquiera cuando escuchó al mismísimo Savonarola sermonear desde el púlpito de Santa María dei Fiori. Es el mismo Maquiavelo que, junto con Guicciardini, gasta bromas a los frailes en una de sus últimas y más cómicas misiones. Y es el mismo Maquiavelo que en el lecho de muerte, en sus últimos días de enfermedad, relató a sus amigos un sueño, el conocido sueño de Maquiavelo, en el que, viendo que los grandes historiadores y filósofos del mundo antiguo iban al infierno, concluye que, cito, prefería con mucho ir al infierno para conversar con los grandes hombres de la antigüedad antes que ir al paraíso a morirse de tedio con los santos y beatos. Hacia el final de su espléndida biografía, escribe Maurizio Viroli: así murió Niccolò, con la misma sonrisa con que había vivido. Con su sonrisa respondía a las miserias de la vida para no dejarse vencer por la pena, el desdén y la melancolía, y para no dar a los hombres y a la fortuna la cruel satisfacción de verlo llorar. Pero su sonrisa no era solamente su manera de defenderse de la vida, era también su manera de sumirse en ella. En su sonrisa había aquel amor por la libertad y por la igualdad civil que en él fue siempre fortísimo, porque solo entre libres e iguales, no como amos ni siervos, se puede reír de verdad. Este hombre bueno, divertido, mundano, sabio e inteligente, Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, nació en Florencia un 3 de mayo de 1469 y murió en Florencia a la edad de 58 años un 21 de junio de 1527. Sus restos yacen en la Basílica de Santa Croce, como los de Miguel Ángel y Galileo y otras muchas glorias italianas. En nuestra próxima lección nos adentraremos en su obra maestra y maldita, El Príncipe, manantial de ideas del que, como vimos, también brota su leyenda negra. Muchas gracias y hasta la próxima.